Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí contigo. Mi nombre es Adrián Alavés con una siguiente cápsula del tema de entrenadores de la mente y de la primera sesión. Y hoy lo que te quiero platicar es cómo nuestra estructura cerebral es transformada por nuestros pensamientos. Hay una regla que quiero que comprendas muy bien. Tenemos tres tipos de estructuras dentro de nuestro cerebro. Una es la información que captamos a través de nuestro cerebro reptiliano, que es la información sensorial, que lo que nos lleva es a interpretar energía del exterior, energía de tipo calórica, lumínica, sonora, de todo tipo de energía que nuestros sentidos van a interpretar. Pero hay dos formas de interpretar estas energías. Si uno está tenso o en peligro, o si uno está relajado y está dispuesto a nutrirse. Por lo tanto, cuando tú estás tenso, cuando tú tienes una forma de pensar o en estructura cerebral siempre basado en el miedo, entonces esta información va a generar esa información basada en el miedo. Por lo tanto, la siguiente etapa de esa información que captura nuestros sentidos lo va a interpretar nuestro cerebro emocional, que también le llamamos el cerebro límbico, de tres maneras. Va a tener tres opciones: paralizarte, atacar o huir. Por lo tanto, te va a poner toda la química de tu cuerpo en alerta para atacar, para huir o para paralizarte. Estos son condicionamientos que vas a tener tú en la estructura cerebral para sobrevivir, ¿recuerdas? Y la tercera, esa información que interpretó tu cerebro límbico, tu cerebro emocional, que se convirtió en una química, va a llevar a una energía que va a producir pensamientos que tienes de cuatro tipos de pensamientos. Un pensamiento interno, otro pensamiento externo, un pensamiento que le llamamos creativo y otro analítico. Con esos cuatro tipos de pensamientos, o sea, un pensamiento analítico interno puede ser la comparación, un pensamiento analítico externo puede ser la experimentación, pero a lo que voy es que cuando estamos alterados solamente ocupas uno de esos pensamientos, ya sea muy creativo, ya sea muy analítico, ya sea en la comparación o ya sea en la experimentación, pero limitamos nuestra forma de pensar y de crear juicios. Por lo tanto, ese juicio que le vamos a dar a esa información que tuvimos, la vamos a procesar de esa manera. Se genera el pensamiento, crea una estimulación emocional que se va a quedar guardada en el subconsciente para reaccionar o para ocuparla en otras ocasiones posteriores, y por último va a generar una conducta que te puede llevar a estados muy agradables, ¿no? Acercándote al placer, pero también te pueden llevar a un conflicto cuando te aleja del dolor o te acerca del placer, cuando no lo dimensionamos de forma adecuada. Así es que esas son las tres formas de comprender y aprender nuestro cerebro, y duran 90 segundos para reaccionar y entender este proceso. Así es que este proceso que tenemos aquí de los 90 segundos es que si tú estimulaste tu cerebro, llegó esta información, ya sea visual, auditiva, o sea, una palabra, algo que tú estás viendo, o un recuerdo, o un aroma, lo que sea, va a generar esa alerta que tú ya pusiste en tu subconsciente, va a crear ese juicio que tú creíste que era bueno o malo, va a generar el pensamiento para que tú tomes la decisión, la estimulación emocional que te va a hacer sentir bien o mal, y por lo tanto una reacción biológica o fisiológica para desarrollar una conducta. Cuando nosotros condicionamos estos ciclos o estos pensamientos, a veces ni siquiera sabemos de dónde vino. Sin embargo, siempre estarán reaccionando constantemente y tardan aproximadamente 90 segundos en generar todo este proceso. Voy a suponer que a ti te molesta mucho las mentiras. Por lo tanto, esa reacción de escuchar una mentira genera una reacción de enojo. Y sin embargo, quizá esa mentira era un malentendido, pero ya causó esa reacción de enojo. Y después de 90 segundos que tú termines de procesar toda esa información y lo vuelves a escuchar con calma para entender lo que está sucediendo, quizá hasta ese entonces puedas comprender de nuevo esa situación. Sin embargo, si vuelves a alimentar esa mentira o esa
esa interpretación que tú le diste a la mentira antes de esos 90 segundos, vuelves a empezar. Es decir, vuelve a empezar el conteo de cero y vuelves a ciclarte 90 segundos más. Por lo tanto, un enojo te puede llegar a durar días enteros, porque tú mismo lo estás ciclando constantemente y la reacción emocional y la reacción biológica que genera en tu organismo siempre será la misma. Y eso siempre te llevará a un efecto que no deseas en cuanto a un problema de salud, un problema de relaciones o un problema económico. Por lo tanto, si tú comprendes que si tú basas estas reacciones desde el enfado, la angustia o la ansiedad, que es la base del miedo, entonces esa base del miedo nos va a llevar a estos pensamientos negativos, hacia el enfado, hacia la angustia o hacia la ansiedad. ¿Por qué? Porque como les decía, nuestro cerebro está dispuesto, siempre dispuesto a pensar que está separado o que puede separarse de esa circunstancia o de la fuente. ¿Qué significa separarse o estar separado de la fuente? La primera es morir, ¿no? Es el primer miedo a morir. El segundo es a sentirse no reconocido, rechazado, abandonado, agredido, no comprendido o enjuiciado y traicionado. Esas son las 6 interpretaciones que va a tener tu mente para sentirse de una manera incómodo o con el sufrimiento. Y esos 90 segundos los puedes ciclar constantemente que te van a llevar al sabotaje. Ahora bien, si nosotros de lo contrario empezamos a captar esta información, cambiamos un camino neuronal, damos amplitud del pensamiento para crear un discernimiento claro, no generalizar, sino contextualizar. Después hacemos una apreciación en lugar de un juicio, simplemente vemos los hechos. Entonces, entrenamos nuestra mente para que ese pensamiento sea amplio y completo. Escogemos emociones para decidir cuál es la mejor y equilibramos una reacción fisiológica para siempre estar sanos. Eso es entrenar tu mente. Por lo tanto, te invito a este taller que es Entrenadores de la Mente para que podamos lograr esto. El efecto de los 90 segundos también lo podemos hacer con un efecto muy positivo. Como les digo, información, discernimiento, apreciación, entrenar a la mente, que es el entendimiento de nuestra mente. Escogemos nuestras emociones y equilibramos nuestra conducta. Perfecto. Y entonces así cambiamos el enojo por alegría, la ansiedad por serenidad y la angustia por placer. Eso es tu estado natural. Recuerda, el estado natural de la mente superior es estar en alegría, serenidad o placer. Ese es el estado natural, pero tu cerebro, que es la mente inferior, siempre está alerta para reaccionar a circunstancias difíciles. Por lo tanto, va a tener que tener la fuerza para enojarse y reaccionar, va a tener que tener la angustia para sentir esa sensación del miedo para protegerte y va a sentir esa sensación de ansiedad para poder huir o correr en ese momento que lo necesita. Pero como te lo dije, todo esto es un juego de la mente. Por lo tanto, tú, al entrenar tu mente, vas a poderla dirigir a donde tú desees. Así es que esto es el entrenamiento de la mente. Esto es otro concepto que quería que entendieras perfectamente, que es la regla de los 90 segundos. Recuerda, tú puedes crear en 90 segundos una reacción emocional adecuada, una interpretación sensorial, una interpretación emocional, una interpretación cognitiva, racional, adecuada para tu bienestar. Nos vemos en la siguiente cápsula.